Muy buenas tardes, amigos. Esta es una edición especial de Diálogos de Montonero. Atacan reunión iberoamericana que había convocado el Foro de Madrid en Colombia para respaldar la movilización de las fuerzas democráticas, institucionales, republicanas, conservadoras, liberales que pretenden detener el comunismo en Cuba. Perdón, en Colombia. La candidatura de Gustavo Petro representa una amenaza real para las libertades en Colombia y el Foro de Madrid había convocado una reunión latinoamericana, iberoamericana, en la que participaban incluso representantes peruanos, pero, oh sorpresa, este foro fue atacado por hordas extremistas que destruyeron el local en donde se realizaba esta reunión. De esta manera, un evento que congregaba discusión de ideas, discusión de argumentos, fue sometido a una de las violencias más feroces que se puede aplicar en un sistema político. Para hablar de estos temas, para pedir el testimonio de este hecho inexplicable en América Latina, aunque ya conocido y recurrente en algunos lugares, hemos convocado el día de hoy a Germán Tersch, congresista, diputado de Vox en el Parlamento Europeo, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Tersch, gracias por el diálogo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Pues bien, estamos muy bien. Estamos teniendo un foro de Madrid absolutamente impresionante de calidad y de nivel en los temas, en las cuestiones tratadas, en la coordinación, viendo diagnósticos de los problemas comunes que tenemos todos los países iberoamericanos, de las amenazas a la democracia, amenazas a las instituciones, del narcotráfico como fuente de financiación de las fuerzas comunistas y de las fuerzas del Foro de Sao Paulo. Y realmente ha sido, como digo, con un nivel de participación absolutamente excepcional. Como está oyendo, no del todo en normalidad, porque aquí está la policía, ahí afuera se están oyendo ahora otra vez las sirenas, porque supongo que como ayer, que el asalto brutal de los comandos terroristas urbanos que tiene la izquierda colombiana y que movilizó, y muchos de ellos fueron movilizados por sectores cercanos, inminentes, vamos, del entorno cercano de Petro, del candidato Petro, que está realmente, bueno, que está en estos momentos a la cabeza de los sondeos, pero que no quiere, que está claro que dónde está el origen de todo este grupo y de toda esta candidatura. Señor Tersch, ayer vimos videos, imágenes, acá la prensa difundió de estos ataques. El hotel donde se desarrollaba el evento quedó prácticamente destruido. Destrozado. Destrozado, es totalmente destrozado. Pero algo que llamó la atención, uno de los colaboradores directos del señor Gustavo Petro coordina y es grabado en un video la acción de estos núcleos de, ¿cómo lo llamamos? De estos comandos comunistas de violencia, para decirlo menos, ¿no? ¿No? Para decirlo menos. Él está coordinando, ¿no? Son comandos que estaban coordinados, perfectamente coordinados, con alguna gente conocida. Al parecer hay una serie de detenidos, una impresionante violencia, unas piedras que eran piedras para matar a personas, piedras de varios kilos, muchas de ellas, que volaron hacia adentro, hacia el hall del hotel, y que destrozaron tanto el hall como el restaurante y la zona la zona y la terraza del restaurante y de la terraza cristalada que hay allí. Quedó devastada, pero como digo, piedras que asumían que esas piedras, si llegan a dar a alguien, sin duda hubiera habido víctimas mortales. Sí, efectivamente, eran piedras. Está claro que no les importaba en absoluto que ahí hubiera víctimas mortales. Intentaron entrar algunos haciéndose pasar por periodistas. Gracias a Dios, la eficacia de la policía colombiana ayer fue extraordinaria, y también el comportamiento absolutamente patriótico, democrático y excelente, absolutamente excelente, como calidad humana extraordinaria de todo el hotel, de todo el personal del hotel y de sus responsables,
que realmente fue impresionante, nos ha dado una enorme alegría y tranquilidad. El foro, por supuesto, siguió, porque aquí están reunidas gentes que van desde vicepresidentes del Perú hasta ex cancilleres de Brasil, hasta europarlamentarios de diversos países y después muchísimos grupos venidos de toda América y de toda España para coordinar esta defensa de la democracia frente al Foro de Sao Paulo, frente al narcocomunismo, que es la amenaza absoluta dirigida por Cuba, dirigida por Venezuela y dirigida por esa gran combinación de intereses del movimiento comunista con los cárteles de la droga que trabajan juntos dentro de estas organizaciones. Lo interesante es que el foro prosiguió, las instituciones funcionaron. Y prosigue hoy. Y prosigue hoy, efectivamente. Incluso el hotel se puso firme, pese a haber sido devastado por la destrucción, ¿no? Sí. Digamos, ese tipo de gestos es lo que hacen que una república se salve de las amenazas totalitarias, ¿no? Ahora, déjeme preguntarle algo. El objetivo de este foro iberoamericano ha sido respaldar la lucha contra el totalitarismo en Colombia, contra el comunismo. Ahora, sí. Descríbanos, por favor, usted que viene de Europa, ¿cuál es la impresión en general del foro con respecto a la realidad en Colombia? La situación es grave, en realidad ahí se va a librar una de las grandes batallas por la libertad en Iberoamérica. Víctor, pasa como en tantos otros sitios, como pasa en España, como ha pasado en España también. Es decir, hay una amenaza que es masiva, es una amenaza terrible, es una amenaza porque no hay la amenaza peor es la falta de percepción del peligro por parte de gran parte de la población. Como gran parte de los medios y de la narrativa general está controlada por quienes simpatizan con ese proyecto de la izquierda totalitaria, es muy difícil transmitir realmente que la gente tome conciencia de lo que se están jugando. Lo que se han jugado los chilenos y han perdido, por ejemplo. Y lo que se jugaron hace 20 años los venezolanos, creyendo que venía un general, que votaban al general porque había mucha corrupción y que el general lo iba a arreglar. Y si no lo arreglaba el general, pues ya vendría otro, quitaban al general y ponían a otro. No. Las cosas no son así. Las cosas a veces una elección decide no para 4 años, sino decide para una generación o 2 o 3. Y ese es el peligro cuando te enfrentas no a un adversario político que quiere gobernar 4 años, sino a alguien que quiere cambiar el régimen y que quiere quitarte las elementales libertades que necesitas para poder tener después elecciones reales y para poder después tener alternancia del poder. Ellos quieren liquidar la alternancia del poder y ese es el elemento fundamental que deben entender los electorados de los países que están en peligro de caer, voluntariamente entregarse a unos regímenes que después ya no les van a dejar votar en libertad. En las encuestas, Petro tiene una ventaja leve, ¿no? Pero, digamos, si tuviéramos que hacer proyecciones y pronósticos, la batalla por la libertad está intacta, ¿no es cierto? No es que los totalitarios o los proyectos populistas hayan ganado en Colombia. No han ganado y yo creo que no van a ganar, porque yo confío en una democracia como la colombiana, que ha tenido una lucha ejemplar y heroica a lo largo de todo el siglo XX, de 50 años de lucha encarnizada contra unas bandas armadas y contra unas operaciones terroristas de una volumen y de unas dimensiones brutales, ¿no? Pero claro, Colombia es la joya para ellos que están buscando. Chile era el agravio que tenían que quitarse del costado, la espina que tenían, pero Colombia es la joya. Y después si cayera a Brasil, que sería la potencia necesaria para ya controlar tendrían todo el subcontinente. Pero yo creo que en Colombia la movilización
de los demócratas debe ir a través de esa conciencia, de que sepan realmente cuál es el peligro de que por rabia, por desafecto, por malestar general con las divisiones que hay en otros grupos y por pequeñeces de la política habitual, hagan un voto, digamos, llevados eso por el desafecto, y hagan un voto del cual se tengan que arrepentir ellos y sus hijos y nietos, quizá. Recordemos que hay una especialista en supervivencia en totalitarismo que dirige todo esto, y es Cuba. Cuba lleva 63 años. Ahí son 4 generaciones de cubanos que han mal vivido y han sido destruidos por un régimen así. Venezuela lleva 20 y se lo entregaron voluntariamente los venezolanos a alguien que después nunca les volvió a dejar decidir realmente. Quiero preguntarle un tema final, señor Tersch. Sabemos que el tiempo vuela, usted está en pleno foro. Aquí en Perú ha ganado una propuesta comunista ortodoxa, pero el Perú está demostrando una capacidad de resistencia social que no se ha visto en América Latina, se lo confieso sinceramente. El comunismo en el Perú no ha podido implementar una sola propuesta, y por el contrario, el Congreso ha empezado a blindar el sistema republicano de tal manera que el día de hoy, por ejemplo, en los informes de Bloomberg, la economía peruana aparece en primer lugar en la región. Pero en el caso de Chile, la constituyente está hundiendo ese país. Se viene el caso de Colombia, ¿no? Se viene el caso de Colombia y también las elecciones en Brasil. Es decir, el continente está a punto de redefinir no sé cómo llamarlo, su configuración geopolítica. Usted se atrevería a decir, bueno, también está España, es una cosa muy particular en Iberoamérica. ¿Usted se atrevería a decir que la Guerra Fría se está trasladando a América Latina o a Iberoamérica? ¿Podríamos afirmar algo una tesis de ese tipo? Hay un proyecto global para el continente, que es el proyecto totalitario del Foro de Sao Paulo, pero en él interactúan, por supuesto, potencias exteriores. La presencia de China, la influencia de China en Iberoamérica se ha disparado, no se lo tengo que explicar a los peruanos con el puerto ese y con lo que está sucediendo, ni a los argentinos que se han enterado que tienen una base militar china y nadie se lo había contado. No se lo tengo que contar a Brasil, cuya dependencia le ha llevado a contratar a nada menos que el 5G con la compañía china Huawei, lo cual es realmente un paso de dependencia y de su seguridad absolutamente de asustar. Todo eso está pasando, y también hay un elemento ruso, porque todas las simpatías de estas fuerzas totalitarias contra Occidente, contra el mundo occidental y contra Estados Unidos, lo quieren utilizar estas fuerzas que están interactuando en este continente. Pero además el proyecto totalitario que empieza aquí con esta unión del narcotráfico con el movimiento comunista, que es el Foro de Sao Paulo, fundado por Castro y por Lula, se da el salto al Atlántico y llega a España, y en España tiene una influencia tremenda, tanto que llega al gobierno y está en el gobierno. Nosotros tenemos a Enrique de Santiago, el representante de las FARC en las negociaciones de La Habana, es secretario de Estado del gobierno de España. Tenemos a comunistas que han recibido, todos han recibido instrucciones en Venezuela, en la Bolivia de Evo Morales, con Correa, y por supuesto en Cuba y Venezuela. Son gente que está en el gobierno, pero aparte los lazos del Partido Socialista radicalizado y con las conexiones a través de Zapatero, mano derecha del mayor asesino del continente americano, mano derecha de Maduro, un expresidente norteamericano, un expresidente español, perdón, es para morirse de vergüenza el papel de Zapatero, y realmente la influencia de esa simbiosis del crimen con el movimiento comunista ha saltado el Atlántico, tiene una influencia enorme en el gobierno español, porque las conexiones con PDVSA en Venezuela, de los socialistas, las obediencias y como digo, las
conexiones que hay entre ellos inconfesables, que podrían llevar a Maduro realmente a derribar al gobierno español cuando quisiera, probablemente al cubano también. Todo eso ha creado ya en Europa también un movimiento muy peligroso. En la Unión Europea se ve la influencia de Borrell. Borrell se ha convertido en un protector de regímenes como el de Cuba, ¿no? Es decir, que esto está en expansión y tenemos que hacer muchos foros de Madrid, tenemos que hacer mucha cooperación para conseguir contenidos y recuperar la reconquista, dije yo ayer en el foro, hablando con las senadoras colombianas. Es la reconquista del espacio público, es la reconquista de la educación, es la reconquista de los medios, es la reconquista de la cultura. Todo eso que hemos ido dejando que la izquierda fuera ocupando y quedándose ella en los últimos 50 años, lo tenemos que recuperar para defender la libertad. Si no, estaremos absolutamente inermes. Y esta es una asignatura para la que necesitamos voluntad en todos los pueblos iberoamericanos, la voluntad de tener ganas de defender la libertad. La libertad, esa libertad que como dijo, que se nota cuando se pierde, es cuando se valora del todo. Y eso los colombianos que han sido libres siempre, que no han tenido jamás una dictadura, deberían saber, tienen ese problema que no perciben el peligro de perder ese tesoro que tienen los colombianos. Muy agradecido, señor Germán Teix, suerte en el Foro de Madrid en este segundo día y firmeza. Muchísimas gracias. Como están demostrando las instituciones colombianas. Gracias. Aquí la habrá. Un abrazo a todos. Adiós. De igual manera. Adiós. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.